Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días y bienvenidos a Es de Justicia. En un programa anterior, cuando hablábamos de la adopción, hacíamos referencia a esa faceta tan hermosa que es convertirse en padres, para así procurarles a los hijos todos los cuidados que se merecen para que puedan crecer y desarrollarse de una manera digna. Pero lamentablemente, cuando aparecen los conflictos de las parejas, todas estas intenciones parecerían haber quedado en el pasado y en el olvido. Y ya sea por causas ajenas o no a la calidad humana de hasta entonces los cónyuges, se desata una verdadera batalla campal que culmina lamentablemente en el divorcio. Ustedes podrían pensar que las únicas víctimas en esta situación son solo los niños. Pues no, lamentablemente esta situación tiene consecuencias que van más allá de los hijos. Según el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en los casos de divorcio, cuando el cónyuge que debe pasar una pensión de alimentos a sus hijos, fijada, por supuesto, por un juez, no cumple con sus obligaciones, estas deben ser cubiertas automáticamente por sus padres, es decir, los abuelos. Y este es precisamente el tema que analizaremos con mucho cuidado hoy y, como siempre, de una manera responsable. ¿Qué dice el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia? ¿Deben realizarse modificaciones en el mismo? ¿Cree usted justo que sean los abuelos los que estén obligados a cargar con las obligaciones de sus hijos ya mayores de edad y tengan que hacerse cargo del pago de pensiones de alimentos? Con la respuesta a estas interrogantes, volveremos en breve con el abogado Jimmy Salazar, la doctora Pamela Martínez y la invitada de hoy, la abogada Alemania Centeno de Adún, ex jueza primera de la niñez y la adolescencia. Ya regresamos. Al regresar en Es de Justicia. ¿Por qué no podemos endosar obligaciones que nos corresponden a los padres, a los abuelos, que no están en capacidad económica ni física de mantener a nietos? Fácil descuidarse, más fácil prevenir. Conoce lo importante de prevenir en www.aseguradoradelsur.com.es. Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Es de Justicia. La Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social ratificaron la necesidad de reformar varios artículos del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Entre estas reformas se encuentra la referente a la responsabilidad de los abuelos en el pago de pensiones alimenticias de sus nietos, las cuales hasta el momento fijan medidas cautelares sin respeto a edad o condición económica, por lo que me pareció relevante invitar a la abogada Alemania Centeno de Adún, ex jueza de la niñez y adolescencia, para que nos exponga su punto de vista sobre este particular. Escuchémosla, por favor. Es de Justicia. Gracias a Jimmy, a Mercedes y a Pamela
por esta invitación al programa Es de Justicia. Hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia para toda la ciudadanía y que se ha vuelto muy álgido en los últimos años. Según el artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia, pues en el orden de prelación ponen en primera instancia a los abuelos, luego ponen a los hijos mayores de edad y en el último lugar a los tíos. Es importante manifestarles que la Constitución, nuestra Carta Magna, dice claramente que las personas de la tercera edad pertenecen al grupo vulnerable de nuestra sociedad. Por lo tanto, mi criterio como ex jueza y con una vasta experiencia es que los abuelos ya criaron a sus hijos, ya cumplieron con su obligación, porque no podemos endosar obligaciones que nos corresponden a los padres, a los abuelos que no están en capacidad económica ni física de mantener a nietos. Otro punto que debemos de tratar, que es muy importante, es que existen muchísimos casos en los cuales los jueces no los pueden tratar de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada caso tiene su historia. Debe el Consejo de la Judicatura permitir que el juez no solamente aplique la tabla, sino que aplique su sana crítica. Para eso son nombrados los jueces también, para aplicar la sana crítica. Es importante que se haga una revisión a este tema. Además, el Código de la Niñez y Adolescencia es muy claro. Los alimentos son compartidos. Tanto la madre como el padre tienen que colaborar con la subsistencia de su hijo. Gracias por la invitación al programa. Espero haber contribuido a la ciudadanía con mis conocimientos en estos momentos que este tema se ha vuelto pues muy controversial y álgido, y esperemos que el Consejo de la Judicatura muy pronto tome soluciones, así como los señores asambleístas hagan una reforma a esa parte del Código de la Niñez y Adolescencia. Gracias nuevamente. Es de Justicia. Gracias, Alemania, por tu intervención en Es de Justicia. Muy interesante tus planteamientos. Así es, abogado. La abogada Centeno pues fue clara en su intervención. Yo tengo una duda al respecto. La ley, según lo que nos decía la abogada Centeno, hace ya una especie de reforma. Sí, en el 2009 se reformó lo que ya constaba en el Código de Menores, que así se llamaba antes, este cuerpo legal que tiene como principal destino regular los temas de los niños y adolescentes. En el Código de Menores en el 2003 ya se contemplaba a los obligados subsidiarios, como son los hermanos mayores de 21 años, que es ahora, los tíos y los abuelos. Lo que pasa es que en el 2009, en busca de una agilidad en el proceso, se introduce un procedimiento expedito que en una sola audiencia se podía dictar esta medida, esta obligación a favor de estos obligados subsidiarios. Abogado, ¿cuándo se puede decir que sean los abuelos o los que vengan en sucesión, los tíos, los hermanos, los que tienen que pagar? Me imagino que se tiene que probar que no solamente no cumplan con las obligaciones los padres directos del niño, sino que tengan algún motivo de peso. Por supuesto. Se demanda y tiene que probarse que el padre no tiene cómo alimentar al niño, que el padre está hoy día en silla de ruedas y que está sin trabajo y que recibe el bono de discapacitado, pero tiene un niño. Ahora, pero el código también dice que tanto la madre como el padre son corresponsables del 50% de cada uno de la alimentación. Si es ese el caso, ¿por qué entonces la demanda va hacia los abuelos y no es la madre la que cubre ese 50% que le corresponde? Cuando se demanda, cuando la madre también está justificando que no tiene trabajo, la madre justifica que no tiene ningún ingreso y el padre del menor tampoco tiene cómo hacerse responsable. Entonces vienen los abuelos que sí tienen recursos. ¿Cuándo hablamos de discrecionalidad del juez? Cuando el juez puede ponderar, revisar cuál de los abuelos tiene más dinero, cuál de los abuelos tiene mejores ingresos, ¿sí? Ah, es muy interesante eso. Eso significa que no es solamente el abuelo por lado paterno, por decirlo así, o sea, el que tendría que cubrir, porque por ejemplo una chica puede tener padres de ella que tengan mejores posibilidades que las del esposo. En efecto, la norma establece que el padre y la madre son los responsables principales.
Ante la falta, ausencia, impedimento, discapacidad, falta de trabajo del padre y la madre, allí entran los obligados subsidiarios. Y abuelos o tíos de ambas ramas, tanto del lado del padre como de la madre. Vamos al tema de los abuelos y de la prisión que se estaba poniendo para ellos. ¿Cuál es su opinión al respecto? En cuanto a la prisión que existía o que existe para los abuelos, en eso sí tenemos que revisar la norma, porque un abuelo, un mayor adulto, que tiene cierto grado de enfermedades, de discapacidades, no puede pues ir a prisión. Entonces allí tenemos que ponderar qué es lo que, si el remedio es mejor que la enfermedad. ¿Sí? O es peor que la enfermedad. O es peor que la enfermedad. Ya, yo quiero anotar, sin mostrar una postura a favor o en contra del apremio personal, que puedo manifestar que debe de ser revisada. Lamentablemente, los abuelos a veces se volvieron cómplices de la irresponsabilidad de sus hijos. Yo he conocido casos en mi ejercicio profesional anterior en que los abuelos sabían dónde estaba el hijo, lo mantenían escondido, le patrocinaban sus sinvergüencerías, el hijo seguía generando otros hijos en otras mujeres y sus primeros hijos estaban sin los recursos necesarios. Entonces, todo extremo es malo. Una decisión justa, investigada, analizada, como dice el abogado Salazar, podría darse sin llegar a los extremos de hacer un apremio personal a personas sin recursos económicos, con enfermedades catastróficas, con discapacidades. Eso no tiene razón de ser. Es interesante lo que has dicho, y hacer un llamado a los padres sería excelente, porque muchas veces cometemos el error de pensar que nuestros hijos son perfectos. Y como bien lo dijo Pamela, pues muchos abuelos se hicieron cómplices de los que son sus hijos, pero que eran padres al mismo tiempo. Yo diría que este tema, más que legal, es social, es cultural. El problema no estriba en que va el padre o va la madre o va el tío o va el abuelo. El problema es de responsabilidades. Y podemos pasar reformando la ley toda la vida. Aquí se trata de que cada quien cumpla sus obligaciones. Abogado, yo les hago una pregunta a los dos. La experiencia que ustedes tienen como abogados, ¿no es más recomendable que la ley se ponga un poco más enérgica, pero para el responsable directo? Lo digo ¿por qué? Porque muchas veces, dependiendo de las personas, pues podrían decir, bueno, si yo no pago, a veces inclusive por conflictos con la exmujer, porque teniendo los recursos, está peleado con la exmujer, no le da la gana, por decirlo así, abiertamente, de pasarle la pensión. Y lo hace diciendo, bueno, no lo pago yo, lo paga mi papá, pues o lo paga el abuelo. Entonces, ¿no sería mejor ponerle más mano dura a ellos para que sean más responsables? Es que si el alimentante tiene recursos, no puede pasar los obligados secundarios. Allí no puede pasarse al otro nivel. Hay que demostrar fehacientemente que no tiene recursos o que es incapacitado o que está fuera del país y no se lo puede ubicar. O sea, hay un sinnúmero de puntos preliminares. En los casos en que sean hijos de padres que viven en el exterior y que sean los que administran el dinero, los abuelos o los tíos, que ahí sí sea la obligatoriedad y no en el caso de, a veces, sanciones que no tienen ni siquiera para ellos. Pero es que se puede dar esa ponderación. Eso es el trabajo del juez, ese es el trabajo de la trabajadora social. Esto se trata del cambio de mentalidad, el cambio de actitud. De lo contrario, podemos reformar lo que sea. Yo estoy de acuerdo, esto no es cuestión de norma. Puedes dictar todas las normas de obligatoriedad, pero es la conciencia del ciudadano, del padre, de la madre, porque hay casos de que las madres tienen recursos y han dejado a sus hijos con el padre. Yo he visto muchos de esos casos, sobre todo en sectores populares. Y mientras no se cambie esa mentalidad, no se toque ese corazón, no nos convenzamos que como padres, como madres, tenemos nuestra primera obligación, nuestros hijos, esto va a ser un cuento de nunca acabar. En todo caso, pasando a la parte legal, y como bien lo manifestaba la abogada Centeno, ustedes están
de acuerdo en que se analicen pues, los casos como casos únicos, que haya la discrecionalidad del juez. Toda norma debe tener una excepción. Toda norma tiene la excepción del caso. Es verdad que hay abusos. Hay ciertos abusos que se cometen por parte de ciertos operadores de justicia. Pero eso es una excepción, las excepciones del caso. Pero lo general es lo que acaba de manifestar la doctora Martínez. Entonces vamos a puntualizar. Una, no es que cualquier persona puede venir y demandar y el abuelo va preso. Primero hay que demostrar que no tiene las posibilidades para mantener a sus hijos, tanto el padre como la madre. Posibilidades, capacidad, ubicación. O sea, hay como 5 causales que se debe, dice la norma, probar plenamente. No es que no lo encuentro, hay que probar plenamente que no ha podido ser ubicado el padre o la madre o que no tienen los recursos. O sea, ha habido también entonces, por lo que yo veo, un poco de exageración en este sentido, ¿verdad? Porque por lo que ustedes me dicen, pues hay un proceso a seguir. No es que yo voy mañana y pongo la demanda y automáticamente el abuelito está preso. O sea, hay un proceso más expedito porque esa fue la intención del legislador, hacerlo expedito. Lo que sí se establece es que es en una sola audiencia. Antes era todo un procedimiento mucho más largo. Abogado, ¿algo más que usted quisiera decir antes de irnos a los mensajes de nuestros auspiciantes? No, sí, hacer un llamado a todos los padres, a las madres, que los niños necesitan de ese calor humano, necesitan saber que tienen un padre, que necesitan comer y que hay que cumplir las obligaciones. Cuando uno adquiere una responsabilidad, tiene que cumplirla. Y aquellos padres que se acuerden que ayer fueron niños y que tenían que comer, los niños lo necesitan hoy más que nunca. Estoy seguro que podemos llegar a que no haya un juicio de alimentos si solamente tenemos el cambio de actitudes de cada ser humano que tiene la responsabilidad para con sus niños. No se necesitaría crear más juzgados de niñez y adolescencia, porque ¿para qué? Si todos los padres ya se hacen responsables del pago de la mensualidad de sus niños. Volvemos luego de estos mensajes de nuestros auspiciantes. Al regresar en Es de Justicia. El derecho de alimentos es, a mi juicio, uno de los derechos más trascendentales de nuestra legislación. Fácil descuidarse, más fácil prevenir. Conoce lo importante de prevenir en www.aseguradoradelsur.com.es. Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. ¡Ey, desconéctense! ¡Hey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Es de Justicia. Como el objetivo de nuestro programa es mantenerlos al tanto de todas las cosas que puedan ser del interés de ustedes, Pamela ha preparado hoy en Recomendaciones Legales todos los pasos que ustedes deben conocer si está pensando en contraer matrimonio.
Si está en sus planes contraer matrimonio, el tema de hoy en recomendaciones legales le cae como anillo al dedo. Así que a anotar los requisitos generales para la celebración del matrimonio civil. Primero, cédulas de ciudadanía de los contrayentes. Segundo, certificado de votación de los contrayentes. Tercero, la presencia de 2 testigos hábiles con cédulas de ciudadanía o identidad y certificado de votación si son ecuatorianos. 4. Si los contrayentes tienen hijos en común que sean menores de edad, se debe presentar partidas de nacimiento de cada uno de ellos. Quinto, si uno de los contrayentes tienen hijos menores de edad bajo su patria potestad, debemos presentar la curaduría especial protocolizada. Sexto, de estar administrando los bienes de los menores de edad que se encuentren bajo la patria potestad, se debe presentar el inventario solemne de bienes. Ahora, con las magníficas instalaciones del Registro Civil del Estado, cada día son más las parejas que realizan su matrimonio en sede. Si usted es una de ellas, no olvide con anticipación agendar y reservar la hora de la ceremonia y validar los requisitos por lo menos con 4 días de anticipación al día de la boda. El costo, $50. Incluye la renovación de las cédulas de los contrayentes. Para aquellos que prefieren realizar su matrimonio civil en un domicilio o en un salón de eventos, una vez que hayan agendado y reservado en las oficinas del Registro Civil el día y la hora para la ceremonia, es necesario validar los requisitos con por lo menos 15 días de anticipación y su costo es de $250. En ningún caso se podrá celebrar el matrimonio así tengan la autorización de la persona que ejerza la patria potestad, de varones menores de 14 años y de mujeres menores de 12 años. Si siguen nuestras recomendaciones, aquel día tan especial para nosotros, todo saldrá de mil maravillas. Es de justicia. Y continuando con el programa, vamos a la parte más esperada del mismo, las preguntas que la ciudadanía le hace al abogado Salazar. Adelante, BTR. Abogado Salazar, ¿es verdad que pasado 3 años de vivir con mi pareja, aunque no nos hayamos casado, paso a ser yo también dueña de los bienes que posea y él de los míos? Estimada televidente, en efecto, la norma contempla que transcurridos 2 años de unión de hecho, los convivientes conforman una sociedad de bienes, equivalente a la sociedad conyugal en el matrimonio. Pero es necesario que se cumplan con los requisitos que establecen el artículo 68 de la Constitución y la ley. Esto es, que sea una unión estable y monogámica entre 2 personas libres de vínculo matrimonial. Abogado Salazar, compré un terreno en la playa y fui a obtener los permisos de construcción, pero el diseño de mi casa, el arquitecto lo realizó sobre el tamaño real del terreno comprado. Sin embargo, en las escrituras habían 20 metros menos y me dijeron que tenía que pagar la diferencia de metros al municipio. ¿Eso es posible? Estimado televidente, efectivamente, tiene que hacer el pago de los 20 metros de excedente al municipio correspondiente de la localidad donde existe el terreno. En este caso, debe hacerse el pago en el Cantón Playas. Abogado Salazar, si no he tenido hijos en mi matrimonio y no tengo bienes que dividir, ¿cuánto es el tiempo adecuado que debo esperar para que se me otorgue el divorcio? Estimada televidente, efectivamente, de acuerdo a lo que establece el artículo 108 y 107 del Código Civil, usted puede presentar su demanda de divorcio por 2 vías. Una, ante la Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia. Y segundo, ante un notario. En cualquiera de ellas puede presentar su demanda de divorcio. Es de justicia. Esperamos que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes y que hayan podido cubrir todas las inquietudes que tenían acerca de ciertos temas legales. Yo me despido, no sin antes dejarlos, por supuesto, en compañía del abogado Jimmy Salazar y el comentario de la semana. Hoy hemos abordado un tema bastante duro desde el punto de vista social y de justicia, pero necesario para conocimiento de la ciudadanía. El derecho de alimentos es, a mi juicio, uno de los derechos más trascendentales de nuestra legislación.
ya que busca dotar a ese niño, niña o adolescente de medios para una vida digna, estableciendo a los responsables primarios y secundarios su nivel de obligaciones. Lamentablemente, en la práctica, los corredores de nuestros juzgados de la niñez se encuentran totalmente llenos a nivel nacional de madres que buscan el cumplimiento de este derecho a través del juez, ya que el responsable hace caso omiso a esta obligación. Para poder progresar como nación, debemos cambiar esta mentalidad de facilismo y de hacer a un lado las responsabilidades contraídas. Y como agravante de esto, la migración de los padres a países lejanos, la falta de recursos y ausencia de los deudores principales hace que se traslade esta responsabilidad a los obligados subsidiarios, como son los tíos, hermanos mayores de 21 años y los abuelos. La mala aplicación de la norma, que como lo analizamos a lo largo del programa, data desde el 2003, originó situaciones injustas como la privación de la libertad de los abuelos, sin que se haya hecho un análisis de su edad o si padecían de una enfermedad catastrófica. Afortunadamente fue corregida esta norma, pero el problema de la falta de responsabilidad de sus padres sigue latente, y es en este campo donde se debe de trabajar. Me despido con la frase de la semana de un autor anónimo: padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos. No es difícil ser un padre bueno, en cambio, no hay nada más difícil que ser un buen padre. Que sigan pasando un excelente fin de semana. Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES.